Lo que hicimos fue una jornada sobre el problema de la prisión preventiva en el proceso penal, en la justicia penal, luego de la reforma hacia un modelo acusatorio que comenzó en la provincia de Santa Fe en febrero del año 2014. En estas jornadas lo que hizo el Observatorio sobre la Reforma de la Justicia Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Litoral fue presentar la información más importante de un estudio que llevamos adelante en la ciudad de Santa Fe sobre el uso de la prisión preventiva, que consistió en observar los registros fílmicos de audiencias de medidas cautelares llevadas adelante al interior de procesos penales en 5 meses de los primeros 3 años del proceso de reforma. Hicimos una muestra y observamos unas 242 audiencias, y a partir de eso produjimos una serie de datos estadísticos sobre cómo es la dinámica de la imposición de la prisión preventiva, cómo se justifica la prisión preventiva, en qué medida se usa la prisión preventiva. Y luego lo que hicimos fue entrevistar a todos los fiscales y a todos los defensores que trabajan en la ciudad de Santa Fe, a los defensores públicos y a los fiscales. En el caso de los fiscales entrevistamos 17 de 18 fiscales, y en el caso de los defensores públicos 12 de 16, para poder incorporar la voz de los operadores a cada uno de los problemas que identificamos en las audiencias. Entonces lo que hicimos fue presentar estos dos tipos de resultados empíricos a una audiencia que estaba compuesta fundamentalmente por operadores que trabajan adentro de la justicia penal, para generar una especie de debate sobre lo que observamos, tanto para mejorar nuestra capacidad de interpretar lo que observamos, como para de algún modo difundir esas observaciones entre quienes participan todos los días del funcionamiento de la justicia penal. Hay una idea básica que acompaña todos los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina desde que se iniciaron en la década del 80 hacia el modelo acusatorio, que es la idea de que el nuevo modelo de justicia penal iba a reducir el uso de la prisión preventiva, que tradicionalmente en América Latina es extraordinariamente alto, ¿no? Un poco la creencia fundamental es que estos nuevos tipos de procesos penales van a hacer un uso de la prisión preventiva más moderado. Es una promesa, de algún modo, integrante de la reforma de la justicia penal. Lamentablemente, en ninguno de estos procesos se produce información empírica adecuada que nos permita resolver si eso es efectivamente así o no. Hay un defecto en el diseño de los procesos de implementación, y en la provincia de Santa Fe eso es muy marcado, porque no se crean líneas de base, o sea, no se crea un diagnóstico sobre cómo funcionaba la vieja justicia penal, y entonces a partir de eso es muy difícil saber si efectivamente se reduce o no el uso de la prisión preventiva en la nueva justicia penal. De hecho, cuando le preguntamos a los fiscales y a los defensores sobre este problema, encontramos visiones completamente encontradas. Hay algunos fiscales y algunos defensores que piensan que se usa menos, hay otros que piensan que se usa más, hay otros que piensan que se usa en la misma medida. Nosotros pudimos construir información sobre el nuevo sistema, pero no sobre el viejo. Pero sí tenemos un registro interesante que también incluimos en el informe, que es el de la cantidad de presos sin condena que hay en los lugares de encierro en la provincia de Santa Fe, tanto en sede penitenciaria como en sede policial. Mirando ese dato, que es un dato imperfecto en una cierta medida para medir el uso de la prisión preventiva, pero es verdad que en el año 2016 hay menos presos preventivos en la provincia de Santa Fe que en el año 2013. De hecho, hoy los presos preventivos en la provincia de Santa Fe son menos que los presos condenados, a diferencia de lo que pasaba antes del inicio de la reforma, donde los presos preventivos eran más que los presos condenados. Ese sería una especie de indicador alentador de que se podría ir caminando hacia un uso más restrictivo de la prisión preventiva. Eso se combina en la provincia de Santa Fe con una cierta estabilidad de la tasa de encarcelamiento. Este es otro elemento muy importante. Muchos de los procesos de reforma de la justicia penal en América Latina han generado incrementos sustantivos de la tasa de encarcelamiento, con todas las dificultades que eso trae aparejado, ¿no? En la provincia de Santa Fe se produjo una baja en el inicio, y en los próximos 2 años, del proceso de implementación, es decir, los últimos 2 años, vemos que claramente la tasa de encarcelamiento se está recuperando en una plataforma que es bastante alta. Tenemos más de 140 presos cada 100.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, pero que sigue siendo más baja que la media de la Argentina, que en el año 2015 era 169 presos cada 100.000 habitantes. Entonces me parece que esos dos datos plantean una primera imagen. De todas las audiencias que observamos, en el 42% de las audiencias se impuso una prisión preventiva. Eso quiere decir que no se llega a imponer la prisión preventiva en más de la mitad de las audiencias.
de vuelta, no sabemos si eso es mucho o poco, porque no tenemos datos de lo que pasaba anteriormente. Lo que sí pudimos ver era si eso evolucionaba en algún sentido a lo largo del proceso de implementación, porque como miramos 5 meses salteados, distintos momentos de estos 3 años, lo que pudimos ver es que no hay una tendencia ni hacia la baja ni hacia la alta, sino que hay una cierta estabilidad. Ese es otro dato que nos parece importantísimo remarcar, digamos.